Continuamos con las páginas del Zohar. Más concretamente, seguimos con el fragmento de la sección Emor, adentrándonos en los folios 88A y 88B. Lo que encontramos aquí no solo es misticismo abstracto, sino una visión tremenda y asombrosa, lo que lleva al final de la vida y la delicada frontera entre lo físico y lo inmaterial. El objetivo de esto es ponernos las gafas de quienes redactaron y estudiaron estos textos hace siglos. Intentar comprender la inmensa riqueza conceptual del universo y explorar las ideas desde la más absoluta imparcialidad. O sea, un ejercicio de empatía intelectual totalmente. Se trata de que veamos cómo entendía la condición humana a través de la lente tan particular. Y para entender el impacto del Zohar, necesitamos recordar que estamos hablando de la obra que consolida la Cábala por el siglo XIII en la península ibérica. Esto no es un manual de leyes de lectura rápida, es un texto esotérico diseñado para buscar el significado oculto detrás de cada realidad aparente. Y precisamente en estos folios que analizamos, los autores proponen unas reglas de funcionamiento del universo que, cambian por completo el paradigma occidental sobre quiénes somos y a quién pertenece nuestra vida. Continuemos por partes. La premisa con la que arranca este texto subvierte totalmente la forma en que solemos percibir nuestra propia existencia. Hoy en día la mayoría de la gente asume que su vida, su cuerpo y su conciencia son suyos. Sin embargo, la idea central que maneja la obra no describe el alma humana como pura o una propiedad o algo que simplemente somos. Utiliza un término muy específico y casi mercantil, como un depósito. Un depósito que el santo bendito sea, al que se refiere el Zohar, ha colocado temporalmente en el interior del ser humano. Fíjate que el uso del vocabulario y contractual para definir algo tan inefable e íntimo como el alma es muy irrevelador. Hablar de un depósito elimina de un plumazo el concepto de propiedad y lo sustituye por una administración. Según esta cosmovisión, el ser humano no es el dueño de la casa, es simplemente un custodio. Y la regla básica de cualquier depósito o préstamo es que tarde o temprano el propietario legítimo acabará reclamando su devolución. Piensa en la fianza de un piso de alquiler. Cuando un familiar te deja un coche para vigilarlo. Si alquilas un apartamento impecable, con el parqué reluciente y las paredes recién pintadas, y durante tu estancia te dedicas a manchar las paredes, romper los muebles y destrozar el suelo, cuando llega el día de entregar las llaves, el propietario va a exigir explicaciones. Pues el texto plantea un dilema moral muy similar en este caso. Señala que llegado el momento, el rey reclama la devolución de su depósito. Y si esa alma ha sido contaminada por la impureza de las acciones del cuerpo durante la vida, surge la gran pregunta: ¿qué le dirá el amo al hombre y el hombre al amo cuando se le pidan cuentas? Eso es una responsabilidad enorme y el texto es muy claro respecto a las consecuencias de esa gestión. Utiliza explícitamente la palabra dichoso para referirse a aquel ser humano capaz de restituir o devolver un depósito humano en las mismas condiciones en que le fue entregado. La aspiración máxima. La narrativa reconoce que esto es extremadamente difícil. La tragedia humana desde esta óptica cabalística
radica en nuestra incapacidad casi crónica de mantener intacto ese préstamo divino a lo largo del desgaste terrenal. Y toda esa tensión muscular por la responsabilidad de mantener un depósito desemboca inevitablemente en el momento de la transición, en el instante de la muerte. Y la forma en que el texto visualiza ese final en un nivel de detalle que resulta francamente sobrecogedor. Según el Zohar, el proceso de desconexión no es un simple fundido a negro, es un encuentro visual y tangible. El moribundo, mirando hacia arriba, se encuentra cara a cara con el ángel de la muerte. La figura se describe de pie frente a él, sosteniendo una espada tendida. Una espada, sí. Y la función de esta espada no se describe con un verbo genérico como matar, sino con un término muy sugerente. Dice que la espada lo desarticula. El uso del concepto desarticular encierra un significado muy mecánico. Desarticular implica desmontar algo que estaba previamente ensamblado con un propósito y significa separar de forma traumática y violenta dos piezas que estaban firmemente entrelazadas, o sea, el cuerpo material y el alma espiritual. Un desgarre estructural totalmente. Ahora bien, lo verdaderamente profundo de esta escena no es la presencia del ángel en sí, sino el origen de su poder. ¿De dónde surge la fuerza de ese ángel para empuñar esa espada y provocar ese desgarre? Ese es un detalle que resulta completamente asombroso, porque lo lógico, desde un punto de vista tradicional, sería pensar que el ángel de la muerte obtiene su fuerza de una orden divina externa, que es un funcionario celestial con un poder absoluto, un enviado. Pero el texto rechaza esa idea por completo. Especifica que el poder del ángel y el filo mismo de su espada procede directa y literalmente de las propias transgresiones del ser humano que está a punto de morir. Es una concepción psicológica y moral impresionante. La obra establece que el ser humano es el herrero que forja el arma de su propio verdugo. Fíjate, cada transgresión, cada error, cada mancha infligida en ese depósito actúa como la piedra de afilar que le da letalidad a la hoja y vigor al brazo del ángel. Por lo tanto, no se trata de un castigo arbitrario que cae del cielo de forma despótica. El dolor de la muerte es la materialización directa de las acciones de la persona. La dureza del final es proporcional a cómo se ha administrado la vida. O sea que el nivel de sufrimiento al final depende del inquilino, volviendo a la analogía de antes. Esta idea de la muerte dolorosa o autoinfligida contrasta muy dramática con el final que la obra reserva para los llamados justos. Los que han cuidado el piso, digamos, aquellos que han cuidado el depósito. El texto marca una diferencia abismal, señalando que estas personas no mueren por esa espada desarticuladora, sino por algo que denominan el beso de Dios. El beso de Dios. Un cambio de registro. La propia fuente asegura que no existe nada tan duro ni antinatural para el alma como la separación del cuerpo provocada por la espada. Y la dicotomía es absoluta. La espada representa la resistencia a la violencia de tener que arrancar algo que está pegado por las impurezas, como arrancar una tirita seca. Por el contrario, la metáfora del beso evoca intimidad y una delicadeza atracción natural. Si el depósito está puro y la administración ha sido intachable, la restitución del alma no requiere fuerza mecánica,
se produce como un suspiro exhalado suave. Pero hay una capa más, en ese umbral de separación que define perfectamente esa transición, ya sea a través de la espada o del beso. Justo antes de que el alma se separe definitivamente del cuerpo físico, el texto describe que el ser humano experimenta una visión suprema de la presencia divina. Lo interesante aquí es el efecto físico y emocional que tiene esa visión. La fuente relata que el alma, al percibir esta inmensidad, se dirige hacia ella con un gran anhelo. Y es precisamente ese magnetismo, ese deseo incontenible de unirse a la presencia divina, lo que impulsa al alma a abandonar finalmente el cuerpo. Esa perspectiva supone un cambio de paradigma bellísimo respecto al imaginario habitual de la muerte. A menudo se piensa en el final de la vida como un proceso biológico que falla, obligando al alma a ser expulsada hacia un vacío aterrador en contra de su voluntad. El cuerpo falla y te echa. Eso es lo que solemos pensar. Sin embargo, la óptica cabalística del Zohar nos presenta la muerte como una fuerza de atracción irresistible. El alma no huye de un cuerpo físico que se está desmoronando. Más bien, a vislumbrar su origen divino, el deseo de regresar a la fuente madre sobrepasa cualquier apego material que pudiera quedar. El alma, de alguna manera, se lanza voluntariamente hacia adelante. Pues llegados a este punto, nos encontramos en un escenario muy particular. El alma, empujada por ese anhelo abrumador de fundirse con la presencia divina, ya emprendió su viaje. El depósito se ha devuelto a su dueño. El inquilino ha abandonado la vivienda, sí. ¿Qué queda? Queda el contenedor vacío, el recipiente puramente físico. Y es precisamente en este momento cuando la obra da un giro radical. Aquí la cosa cambia de tono por completo. Pasamos de las visiones cósmicas, de ángeles y de anhelos espirituales, a una serie de reglas terrenales y logísticas de una severidad implacable. El texto estipula que, una vez que el cuerpo permanece sin aliento, está terminantemente prohibido mantenerlo sin darle sepultura de forma inmediata. Y es una regla que no admite matices de ningún tipo. Los redactores fundamentan esta prohibición categórica en la ley bíblica estricta. Cita en el libro de Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, que dice: No dejarás que pase la noche en el árbol, mas sin falta enterrarás el cadáver el mismo día. El mismo día. O sea, la inmediatez es el factor crítico aquí. El sol no puede ponerse sobre un cuerpo insepulcro. Y la aplicación de esta norma lleva extremadamente a lugares sorprendentes. Para ilustrar hasta qué punto la regla es inquebrantable, se menciona una situación hipotética límite. Lo del árbol. Si alguien muriera colgado en un árbol, la obligación de enterramiento es tan profunda que el árbol ha de ser enterrado con él. Incluso un objeto natural de ese tamaño debería desaparecer bajo tierra junto al difunto antes del anochecer. Es que ese detalle ilustra que no estamos hablando de una simple medida de salud pública o de respeto básico. Y la dificultad de tener que sepultar hasta la madera que ha estado en contacto con el cuerpo inerte nos indica que está manejando contagios de nivel espiritual y cósmico. Y ahí es donde entra el dilema que plantea esta parte y que queremos lanzarles como oyentes. Si analizamos la premisa, tenemos un texto profundamente místico y espiritual. Hemos dejado claro que el cuerpo es un préstamo temporal en base cuya única función es albergar al alma
hasta que ésta anhele reunirse con la presencia divina mediante un beso. Si lo único que verdaderamente tiene valor y trascendencia es esa chispa espiritual e inmaterial, ¿por qué los autores del Zohar dedican tantos esfuerzos a obsesionarse con la gestión logística del recipiente físico desechable? Resulta súper paradójico que una obra tan elevada como el Zohar exija una urgencia tan frenética y terrenal por ocultar un cuerpo, hasta el momento de requerir enterrar un árbol entero. Pero esa aparente contradicción es en realidad la clave maestra para entender esta arquitectura cabalística. La urgencia no surge de una recursión sanitaria, sino de una correspondencia geométrica divina. El texto argumenta que la anatomía del ser humano fue diseñada a semejanza de Dios. En esta visión, el cuerpo humano no es materia orgánica accidental. Sus proporciones, sus extremidades y su estructura biológica son un mapa a escala, una réplica terrenal que refleja una realidad superior inmensa. Una realidad superior que en la mística se conoce a menudo como la Merkabah, el carro divino, la estructura celestial que sostiene la obra del universo. La fuente indica de manera explícita que los miembros del cuerpo humano son una alusión al carro superior. En la tradición mística, el universo entero está sostenido por esta estructura espiritual interconectada. El concepto es que el libro cosmos, es decir, el cuerpo humano, está ligado indisolublemente al macrocosmos, el carro divino. De manera que un cuerpo abandonado, desprovisto de su alma luminosa y expuesto a la descomposición, no representa solo la tragedia de un individuo. Refleja directamente, según la obra del Zohar, una debilidad de la forma superior. O sea que no estamos hablando de un simple símbolo poético. Es casi como una cuestión de ingeniería cósmica, de soporte vital. Si la anatomía humana refleja la anatomía del universo, dejar que la versión terrenal se degrade a la intemperie es como permitir que los planos fundacionales del cosmos se pudran a la vista de todos. Es como tener un puente colgante monumental y en un laboratorio una maqueta perfecta de ese mismo puente unida cuánticamente al original. Si dejas que la maqueta se oxide y se desmorone por negligencia, los cables del puente real, a kilómetros de distancia, empiezan a perder tensión y a debilitarse. La negligencia física aquí abajo resquebraja la estructura ahí arriba, lo cual nos lleva a las consecuencias funcionales que el texto describe y que superan con creces el plano simbólico. El Zohar advierte que un cuerpo muerto dejado sin sepultura durante 24 horas no solo causa esa debilidad en los miembros del carro, sino que tiene un efecto activo en un estado muy desastroso. Dice que obstaculiza la obra del santo bendito sea, un acto de pura omisión en nuestro plano terrenal. El simple retraso de cavar una fosa paraliza el funcionamiento de los cielos, y el texto no deja esto en el aire. Proporciona un mecanismo exacto que provoca este atasco. ¿Por qué se obstaculiza la obra divina entonces? Porque según el Zohar existe un tráfico constante y necesario de almas. Existe la posibilidad real de que se haya decretado que el alma que acaba de abandonar ese cuerpo deba migrar, lo que conocemos como una reencarnación, a un nuevo cuerpo ese mismo día para continuar su tarea cósmica. Y ese es el punto de máxima fricción cósmica. La fuente establece un cuello de botella logístico, afirmando que mientras el cuerpo no ha sido enterrado, el alma no puede ascender ante el santo bendito sea, ni ser transferida a otro cuerpo. Imagina la escena, el universo necesita que cumpla con esa misión nueva, pero esa alma está inmovilizada. Para que podamos entender hoy en día este nivel de dependencia burocrática
interconectada crea una información que encaja a la perfección. ¿Qué elemento representaría el alma y cuál el cuerpo en esta comparativa? Podríamos ver el alma como un archivo de datos fundamental, vital para el sistema, y el cuerpo humano sería el programa informático que lo está ejecutando en ese momento. Un fallo crítico y deja de funcionar. El problema es que el archivo de datos, o sea, el alma, sigue estando retenido en la memoria de ese programa bloqueado. Mientras ese programa sigue activo en la memoria RAM, aunque esté completamente congelado y sea inútil, el sistema operativo central, o sea, la burocracia divina, no puede tocar ese archivo. El sistema no puede mover ese archivo a una nueva carpeta, ni subirlo a la nube, ni asignárselo a un nuevo programa que lo necesite. Porque el software colgado le dice al sistema que ese archivo sigue en uso. El alma queda en un estado de espera perpetuo. La única forma de liberar ese archivo vital es que un usuario externo abra el administrador de tareas y force el cierre definitivo de ese programa bloqueado. Y forzar ese sigla y ejecutar ese comando definitivo para despejar la memoria es precisamente el acto físico de dar sepultura al cuerpo. Es asombroso cómo esta visión hace que la todopoderosa del Zohar dependa existencialmente de que los seres humanos ejecuten su protocolo terrenal con una pala y un poco de tierra. El Eterno no interviene mágicamente para enterrar los cuerpos y liberar el flujo. El sistema exige que seamos nosotros mismos quienes terminemos ese proceso. La misma fuente utiliza la metáfora para explicar esta imposibilidad de intransferencia. Una metáfora profundamente arraigada en las leyes y costumbres sociales del contexto histórico. Chécate esto. Argumenta que este bloqueo cósmico funciona del mismo modo que no es posible que un hombre cuya esposa ha muerto tome una segunda mujer antes de ser sepultada la primera. Aplicando esa misma lógica, el texto sostiene que el alma no puede residir ni habitar un segundo cuerpo mientras el recipiente original no haya completado su ciclo y descanse bajo tierra. Esa comparación del viudo ancla una maquinaria cósmica tan compleja en el sentido de la decencia y el orden humano más elemental. Lo hace más comprensible. Sugiere que el universo opera con un sentido de cierre existencial. No se pueden solapar los capítulos de una misma alma desordenada. La sepultura actúa como el punto final ortográfico, duro pero indispensable, que cierra la frase de una vida para que el texto de la siguiente pueda comenzar a escribirse, afectando la estructura del todo el limbo. Si tomamos un poco de distancia y repasamos el arco conceptual visto en este estudio de hoy, el viaje es muy fuerte. Hemos comenzado desde la posición de una profunda humildad, entendiendo que ni siquiera nuestra propia conciencia o nuestro cuerpo nos pertenece en propiedad. Somos los administradores temporales de un depósito real, una chispa que el Rey nos tiene, un préstamo divino que eventualmente debe de ser retornado a través de la muerte, un proceso cuya severidad por el filo de la espada del ángel de la muerte o por la delicada de un beso de la boca del Eterno, de Dios. Y justo cuando la historia termina con el alma despidiéndose para unirse a la inmensidad, el foco del texto vuelve bruscamente al barro terrenal, a lo físico. Nos topamos con el mandato inquebrantable de la sepultura inmediata que revela que lo físico y lo cósmico no son mundos separados. Y ese es sin duda el mayor hallazgo de esta lectura para los místicos
que escribieron el Zohar, el universo no admitía fragmentaciones. El cielo y la tierra no son compartimentos estancos, son los extremos de una misma cuerda tensa. Desatender un envase físico en descomposición no es un detalle menor. Es una grieta que debilita el gran carro superior y paraliza el tráfico y la evolución de las almas que guardan su turno para reencarnar y seguir trabajando en su obra. Es una visión que entrelaza la dimensión más microscópica y mundana con la más macroscópica imaginable. Y esto nos deja con la reflexión de quienes nos escuchan podrían poder entender o pensar. Si los autores del Zohar estaban convencidos de que una simple misión física en la Tierra, como el retraso de unas horas en cubrir un cuerpo con tierra, tiene el poder mecánico de pausar el flujo del universo, debilitar las estructuras divinas y bloquear el destino milenario de un alma en tránsito, la pregunta sería, ¿qué otros pequeños gestos de nuestro día a día, acciones o inacciones que consideramos puramente terrenales y carentes de la más mínima importancia cósmica, podrían estar moviendo sin que los sepamos, sin que las palancas más grandes del universo? ¿Hasta qué punto el engranaje del mundo que nos rodea depende de cómo atamos nuestros propios cordones o cómo apagamos la luz cada noche? Ahí se lo dejamos. Esto es un paso para el alma.